Normalmente cuando hablamos de un diagnóstico médico hay una especie de expectativa de precisión. O sea, es como la ingeniería. Claro, sí, todo muy exacto. Exacto. Alguien se rompe un brazo, la radiografía muestra esa línea blanca irregular y el médico simplemente señala y dice, bueno, ahí está el problema. Sí, porque el sistema médico está, digamos, diseñado para lo visible y lo agudo. Roto o no roto, inflamado o no inflamado. El hueso está fracturado y pues la solución es inmovilizarlo. Y eso es reconfortante, ¿no? A los seres humanos nos gusta que las cosas sean evidentes, que se puedan categorizar fácilmente. Pero luego entramos en el mundo del metabolismo y de repente esa máquina de rayos X parece no funcionar igual. No, para nada. Es un panorama completamente distinto. Toria, pero que internamente enfrentan un diagnóstico súper turbio, casi contradictorio. Sí, es lo que llamamos la delgadez metabólicamente obesa. Justamente. Y hoy nos sumergimos de lleno en una investigación fascinante sobre este enigma. Para quienes nos escuchan, la misión de esta inmersión profunda es desmentir ese clásico, repetitivo y francamente aburrido consejo de come menos y corre más. Queremos entender cómo destruir ese lodo tóxico que amenaza nuestros órganos. Y, a ver, el concepto de lodo tóxico no es una exageración literaria. Al revisar esta enorme cantidad de investigaciones clínicas, protocolos metabólicos y análisis endocrinos que tenemos aquí, queda clarísimo que estamos lidiando con un tejido que tiene vida propia. Totalmente. El enfoque de hoy es desglosar las tácticas bioquímicas y mecánicas exactas, desde, bueno, la cronología del ayuno hasta el movimiento estratégico, tácticas que le dan la orden directa a este tejido de autodestruirse. Y para cualquiera que busque estar bien informado, sin tener que leer 500 páginas de revistas médicas súper densas, el objetivo es entender cómo el cuerpo humano responde a estas instrucciones invisibles. Así que bueno, vamos a desempacar esto. Porque antes de empezar a mandar órdenes de autodestrucción, me parece crucial entender al enemigo. Fundamental. Las notas de investigación marcan una diferencia masiva entre la grasa que podemos pellizcar y esta otra grasa oculta. O sea, ¿qué hace que la grasa visceral sea tan diferente, tan peligrosa, comparada con un simple rollito en el abdomen? Pues la ubicación lo cambia todo. La grasa subcutánea, esa que pellizcamos, es simplemente un almacén pasivo. O sea, piensa en ella como la despensa a largo plazo del cuerpo. Ok, la despensa. Exacto. Pero la grasa visceral es insidiosa porque se envuelve físicamente alrededor y dentro de los órganos vitales. Infiltra el hígado, estrangula el páncreas, aprieta el estómago y, en los peores casos, se presenta como grasa ectópica, Ah, grasa ectópica, sí. que es cuando, literalmente, se acumula en las arterias y alrededor del saco del corazón. Wow. Y no solo está ahí estorbando físicamente, ¿verdad? Porque al leer las fuentes usan términos como tejido biológicamente activo. Mencionan que libera marcadores inflamatorios constantemente, como la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral. Sí, suena a clase de anatomía. Totalmente, suenan a términos de examen de biología súper complejos. Pero, siendo honestos, ¿qué significa realmente que libere estas cosas en la sangre de una persona todos los días? Mira, imagina que la interleucina 6 y ese factor de necrosis son como alarmas de incendio. En una situación normal, te cortas el dedo, estas proteínas se liberan, atraen a las células inmunitarias para reparar el daño, causan un poco de inflamación temporal y luego se apagan. Claro, hacen su trabajo y se retiran. Exacto. El problema con la grasa visceral es que funciona como una fábrica de hormonas autónoma que tiene la alarma de incendio pegada con cinta adhesiva, o sea, está enviando estas señales de emergencia las 24 horas del día. Entonces, si lo entiendo bien, es como tener una rodilla permanentemente hinchada y palpitante después de un golpe terrible. ¿Sí? Pero en lugar de ser la rodilla, esa hinchazón y calor constantes están ocurriendo, digamos, en el hígado o en las paredes del corazón. Es una analogía brutalmente precisa, sí. Esa inflamación sistémica crónica es el motor principal detrás de la resistencia a la insulina. Las células, al estar bañadas todo el tiempo en estos químicos inflamatorios, simplemente dejan de escuchar a la insulina. Se vuelven sordas a la señal. Exacto. Y eso eleva el azúcar en la sangre y eventualmente conduce a enfermedades cardíacas y diabetes tipo 2. Ok, entonces la grasa visceral no es solo una mochila pesada que el cuerpo carga con resignación.
Es más bien como tener un mal compañero de cuarto. Totalmente. Un inquilino que no solo no paga renta, sino que se dedica a iniciar pequeños incendios inflamatorios dentro del apartamento todo el día, arruinando los muebles y saboteando la electricidad. Y el peligro mayor es que este compañero de cuarto es invisible sin la tecnología adecuada. Clínicamente, la única forma de ver los gramos exactos de esta grasa es a través de un escáner DEXA o una resonancia magnética. Que no son nada accesibles para el día a día. Para nada. Pero a nivel práctico, la cinta métrica es el mejor detector de incendios. Una circunferencia de cintura superior a 102 centímetros en hombres o más de 88 centímetros en mujeres es un indicador biológico de que hay un exceso de tejido visceral empujando los músculos abdominales hacia afuera. Independientemente de lo que diga la báscula tradicional, ¿no? Exactamente. La báscula te puede mentir, la cinta métrica no. Sabiendo que tenemos a este saboteador interno, pues la gran pregunta es, ¿cómo lo desalojamos? Si la grasa visceral reacciona a señales químicas y hormonas, ¿cómo le enviamos una orden de demolición? Y aquí es donde se pone realmente interesante. Sí, esta es mi parte favorita. Porque la investigación plantea algo llamado el protocolo del fuego intestinal. Durante décadas nos han dicho que para perder barriga hay que restringir, quitar cosas, comer puro pollo hervido y lechuga. Pero ahora resulta que el secreto está en agregar alimentos, cosas como chocolate oscuro al 90%, nueces y aceite de oliva. O sea, siento que esto desafía todas las leyes de la dietética tradicional. Lo hace porque la dietética tradicional se enfocó, digamos, únicamente en la termodinámica, en contar calorías, y simplemente ignoró la bioquímica. Los alimentos que mencionas actúan como interruptores maestros en el cuerpo. A ver, explícame eso. Empecemos con los brotes de brócoli. Y ojo, no la cabeza de brócoli gigante del supermercado, sino los brotes germinados pequeñitos. Estos contienen precursores de un compuesto llamado sulforafano, en cantidades que son de 20 a 100 veces superiores a la planta madura. Estoy viendo las notas clínicas aquí. Y dice que media taza cruda al día de esos brotes hace algo llamado activar el NRF2 y frenar la gluconeogénesis. Sí, suena a ciencia ficción. Sí, traduzcamos eso por favor, porque suena que estamos operando un reactor nuclear en lugar de hacer una ensalada. Bueno, el NRF2 es básicamente el centro de control de daños y defensa antioxidante del cuerpo. Cuando el sulforafano de los brotes lo activa, viaja al núcleo de las células y enciende genes protectores. Pero su efecto más fascinante ocurre en el hígado. Ok, ¿qué le hace al hígado? La gluconeogénesis es simplemente el proceso por el cual el hígado fabrica glucosa nueva. En personas con mucha grasa visceral, el hígado entra en pánico y produce azúcar sin parar, lo que empeora todo el problema. Los brotes de brócoli actúan como un freno de mano, deteniendo esa producción excesiva de glucosa. O sea, es como cortarle la línea de suministro al enemigo. Sin esa glucosa constante del hígado, la grasa visceral pierde su combustible principal. Exacto, la deja sin municiones. Y luego llegamos a la táctica que, estoy segura, definitivamente va a ser la favorita de muchos, el chocolate oscuro. Pero las fuentes son muy estrictas aquí, ¿no? Tiene que ser de más del 85% de cacao. Sí, nada de chocolates con leche azucarados. La razón de ese porcentaje tan alto es que no estamos buscando el azúcar, estamos buscando unos compuestos llamados flavanoles. Flavanoles, ok. Un ensayo clínico muy revelador demostró que consumir una dosis minúscula, o sea, apenas 5 gramos diarios, que aportan unos 425 miligramos de flavanoles o 10 gramos de chocolate al 99%, redujo de manera medible la masa de grasa visceral. ¿Solo 5 o 10 gramos? ¡Wow! Sí, porque los flavanoles mejoran la elasticidad de los vasos sanguíneos y modulan la sensibilidad a la insulina directamente. Otra herramienta que me dejó pensando un buen rato es el vinagre de sidra de manzana. El protocolo dice una cucharada diluida en agua unos 10 minutos antes de las comidas. Clínicamente brillante, tal vez, pero gastronómicamente suena aterrador. Sí, no es una piña colada, eso seguro. ¿Realmente hace tanta diferencia tomar ácido antes de comer para justificar ese sabor a aderezo de ensalada líquido? Pues hace una diferencia metabólica colosal por 2 motivos mecánicos. Primero, el ácido acético del vinagre retrasa el vaciado gástrico. Es decir, la comida pasa del estómago al intestino mucho más lento. Lo que significa que aplana la curva de glucosa en la sangre, supongo. Exactamente. No hay pico de azúcar y por ende no hay pico de insulina. Y segundo, y esto es clave,
El ácido acético enciende una vía metabólica llamada AMPK. AMPK. Lo he visto mencionado en investigaciones antienvejecimiento también, de forma recurrente. ¿Qué es exactamente esa vía? Imagina que la AMPK es el sensor de la batería de tu teléfono celular, pero a nivel celular. Cuando se activa, le avisa a todo el cuerpo que la energía está baja. Entonces, el cuerpo apaga los procesos de almacenamiento de grasa y enciende los motores de quema de energía. O sea, es el interruptor maestro que dice, deja de guardar y empieza a quemar. Tal cual. Y veo en las notas que este interruptor AMPK se puede presionar aún más fuerte si le sumamos té verde, ¿verdad? Específicamente de 3 a 5 tazas de té verde puro, sin leche ni azúcar. Al parecer tiene un compuesto llamado EGCG, que ataca una enzima llamada lipasa. Sí, la lipasa es la enzima responsable de descomponer y procesar la grasa de los alimentos para que pueda ser almacenada en tu cuerpo. Las catequinas del té verde, como ese SGC, bloquean la lipasa en el sistema digestivo y además impulsan la oxidación directa de las reservas viscerales en el hígado. O sea, es un ataque por dos frentes. Un ataque combinado, sí. Y para cerrar este frente nutricional, volvamos a la aparente contradicción de comer grasa para perder grasa visceral. Las notas destacan las nueces, ricas en omega 3 ALA, semillas de chía, el salmón salvaje lleno de EPA y DHA, e incluso 25 mililitros de aceite de oliva virgen extra en el desayuno. La clave de esas grasas específicas es su efecto antiinflamatorio brutal. El EPA y DHA del salmón van directamente al hígado para apagar la inflamación celular, y el aceite de oliva de alta calidad, además de activar la famosa AMPK, enciende las sirtuinas, específicamente la vía SIRT1. Están vinculadas a la longevidad, ¿no? Sí, longevidad y reparación metabólica celular. Además, consumir grasas buenas o proteínas enteras requiere mucha energía para ser digeridas. Esto se llama el efecto térmico de los alimentos. El cuerpo literal gasta calorías solo intentando desarmar la estructura compleja de una proteína o procesar la fibra de las semillas de chía, que por cierto veo que se convierten en butirato en el intestino, protegiendo la barrera intestinal. Exacto. Todo esto nos lleva a una regla suprema de supermercado, la regla de los ingredientes. Para no generar inflamación, hay que huir de los ultraprocesados y elegir alimentos con menos de 5 ingredientes reales. Porque, piénsalo, un alimento ultraprocesado está predigerido en una fábrica. El cuerpo no gasta nada de energía en absorberlo, entra directamente al torrente sanguíneo como una bomba de azúcar y grasa oxidada. Bien, hasta aquí veo claramente cómo ciertos alimentos envían señales hormonales precisas. Pero, revisando la sección clínica sobre el estado vacío, pues surge una duda gigante. A ver, dime. Si la idea es bajar la insulina y activar estos sensores de escasez de energía, ¿por qué no simplemente comer un poquito menos durante todo el día? O sea, ¿por qué la ciencia médica insiste tanto en que un simple déficit calórico no es lo mismo que el ayuno estructurado? Esa confusión es probablemente el mayor obstáculo en la salud metabólica moderna. Un déficit calórico sostenido, digamos, donde comes 6 comidas pequeñas al día pero con menos calorías totales, mantiene la insulina en la sangre constantemente. Porque estás comiendo a cada rato. Exacto, y la insulina es la llave que encierra la grasa en la célula. Si cortas calorías pero mantienes la insulina alta, el cuerpo dice, a ver, no tengo suficiente comida externa y tampoco puedo acceder a mi grasa almacenada. Entra en pánico. Entra en modo de conservación total. Ralentiza el metabolismo basal, te da frío, letargo y lo peor, empieza a canibalizar el tejido muscular para obtener glucosa. ¡Wow! Es como estar en una crisis financiera, tener millones en una cuenta de ahorros, pero que el banco no te deje retirar absolutamente nada. Así que empiezas a vender los muebles de tu casa para sobrevivir. Los muebles serían el músculo en este caso. Es una magnífica forma de verlo. El ayuno fisiológico, por otro lado, cambia las reglas del banco. Al no ingerir nada durante un tiempo prolongado, la insulina cae a niveles basales profundos. Y sin insulina presente, la bóveda de la grasa visceral se abre de par en par. Las fuentes detallan una cronología corporal asombrosa cuando, literalmente, cerramos la boca. Dicen que a las 12 horas exactas de ayuno se agotan las reservas de glucógeno del hígado. ¿Y qué pasa en el minuto 1 después de esas 12 horas? El hígado cambia de marcha. Al no tener glucógeno, toma esa grasa visceral que se acaba de liberar de la bóveda y la convierte en cetonas. Las famosas cetonas. ¿Sí?
que son moléculas de energía que actúan como un combustible premium, mucho más limpio que la glucosa, especialmente para el corazón y para el cerebro. De hecho, aquí menciona que las cetonas estimulan la producción de BDNF, un factor neurotrófico que es como un fertilizante para el cerebro, mejorando la agudeza mental de forma impresionante. Y si el ayuno se prolonga, entramos en mi proceso favorito de toda la biología humana, la autofagia. Ah, la autofagia es maravillosa. Es el programa de reciclaje interno del cuerpo. En ausencia de nutrientes, las células sanas empiezan a buscar proteínas viejas, partes de células dañadas e incluso mitocondrias defectuosas, y las descomponen para construir estructuras celulares nuevas y supereficientes. Es como un rejuvenecimiento desde adentro. Literalmente. Además, los ayunos profundos liberan células madre de la médula ósea y células progenitoras endoteliales que viajan por el cuerpo reparando el daño en las paredes de los vasos sanguíneos. Ahora, en cuanto a cómo aplicar esto sin volverse loco en el día a día, los protocolos varían bastante. Las fuentes sugieren empezar suave con un 12-12, o sea, 12 horas de comida y 12 de ayuno. Luego avanzar al famoso 16-8. Y hay un enfoque de ayuno doble muy interesante. ¿El de las 24 horas? Ese mero. Hacer un ayuno de 24 horas una vez a la semana. Por ejemplo, cenar a las 8 de la noche un día y no volver a comer hasta las 8 de la noche del siguiente, manteniendo el 16-8 los demás días. Y aunque la literatura también revisa ayunos terapéuticos de agua de 3 a 72 días bajo estricta supervisión médica para condiciones ya graves, los ayunos intermitentes diarios son más que suficientes para mantener la flexibilidad metabólica. Claro, no hay que irse a los extremos si no es necesario. Exacto. Y toda esta maquinaria biológica tiene muchísimo sentido si observamos nuestro pasado evolutivo. Durante milenios, el ser humano osciló entre el festín y la escasez. Nuestros genes literalmente esperan esos periodos de ayuno para activar la limpieza celular. Pero hoy vivimos en un festín permanente. Un festín permanente rodeado de estrés constante, lo cual es otra gran barrera. Las notas señalan al cortisol, la hormona del estrés, como un saboteador directo. Se le describe como una hormona antitestosterona, que no solo degrada la masa muscular, sino que ordena que el exceso de energía se empaquete exclusivamente como grasa visceral profunda. Es que el cortisol le dice al cuerpo, «Hey, estamos en peligro constante, guarda la energía más densa cerca de los órganos vitales por si tenemos que huir de un depredador durante semanas». Y curiosamente, la principal forma de mantener a raya el cortisol no es irse a un retiro de meditación profunda, sino el sueño de calidad. Y para blindar ese sueño, el manual de investigación propone la regla 10-3-2-1. Me parece brillante por lo estructurada que es. A ver, son 10 horas antes de dormir sin cafeína, para que el sistema nervioso se limpie por completo. Importantísimo. 3 horas antes de dormir sin comida, evitando que la digestión eleve la temperatura corporal e interrumpa el descanso profundo. 2 horas antes de dormir, detener la ingesta de líquidos para evitar interrupciones al baño en la madrugada. Y 1 hora antes, apagar por completo las pantallas, permitiendo que la glándula pineal produzca melatonina. Es un escudo perfecto contra la disfunción metabólica nocturna. Ok, entonces, si logramos configurar nuestra nutrición con interruptores bioquímicos, dominamos el ayuno para mantener baja la insulina y dormimos bien, nos queda una última pieza en este rompecabezas, el ejercicio. El gran mito del ejercicio. Sí, porque leyendo los datos sobre fisiología del ejercicio, siento que nos han mentido en la cara durante los últimos 40 años. Siempre se ha vendido la idea de que para bajar la barriga tienes que salir a trotar largas distancias por el asfalto todos los días. Sí, bueno, la ciencia del deporte moderno ha destrozado ese mito por completo. Correr a un ritmo tradicional, digamos, el típico trote moderado, es sumamente ineficiente para atacar la grasa visceral. Primero, por la inversión de tiempo. Para ver resultados clínicos solo con cardio constante, las fuentes hablan de al menos 300 minutos a la semana. Eso es muchísimo tiempo. Demasiado. Pero el problema real es la adaptación metabólica. ¿Te refieres a que el cuerpo se vuelve demasiado eficiente corriendo? Exactamente.
Además, cuando aumentas la intensidad y la respiración se vuelve pesada, tu cuerpo entra en un estado de estrés relativo. El cuerpo se da cuenta de que quemar grasa requiere mucho oxígeno y es un proceso lento. Claro, y como estás corriendo, necesitas energía ya. Así es, como necesitas energía rápida, el cuerpo cierra el acceso a las grasas y empieza a quemar el preciado glucógeno y los carbohidratos. Y si corres por mucho tiempo sin suficiente energía, el cortisol sube de nuevo y empiezas a degradar tejido muscular. Hay un dato en las notas que de verdad me dejó paralizada. Dice que hacer horas de cardio tradicional en ayunas para quemar más grasa o hacerlo después de comer resulta en exactamente la misma pérdida de grasa neta al final de un ciclo de 24 horas. O sea, ¿cómo es eso posible biológicamente? Es una cuestión de compensación biológica. Si quemas mucha grasa durante tu hora de trote en ayunas, el cuerpo simplemente se ajusta y quema más glucosa el resto del día para equilibrar las cuentas. ¿Qué tramposo es el cuerpo? Totalmente. Si quemas glucosa durante el trote, quemarás más grasa mientras estás sentado en la tarde. Por eso el impacto neto en la composición corporal de un trote constante a largo plazo es bastante decepcionante. Por eso los endocrinólogos y médicos deportivos ponen en la absoluta cúspide de la pirámide el entrenamiento de fuerza. Levantar pesas preserva el músculo, y el músculo no es solo algo estético para lucir en el espejo. O sea, se describe aquí como una gigantesca esponja biológica. El tejido muscular denso es, de lejos, el mayor sumidero de glucosa del cuerpo. Cuando tienes una buena cantidad de músculo, cualquier exceso de carbohidratos o azúcar en la sangre es absorbido rápidamente por esa esponja para ser almacenado como glucógeno muscular. O sea, te protege de los excesos. Exacto. Si no tienes músculo, esa misma glucosa no tiene a dónde ir, rebota hacia el hígado y se convierte directamente en grasa visceral. De hecho, si alguien hace una dieta severa sin levantar pesas, las estadísticas muestran que hasta un 30% del peso perdido es puro músculo, lo cual destruye el metabolismo para siempre. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Básicamente hacer horas de cardio tradicional en una caminadora es como tener un trabajo de salario mínimo para quemar calorías. Me gusta esa comparación. Sí, ganas un poco en el momento en que estás sudando, pero en el segundo en que te bajas de la máquina, tu sueldo se detiene por completo. Pero construir masa muscular con pesas es como invertir en bienes raíces. Ese músculo genera propiedades que te pagan dividendos metabólicos continuos, quema energía, mejora la sensibilidad a la insulina y oxida grasa incluso mientras estás profundamente dormido en el sofá de tu sala. Es una analogía inmobiliaria perfecta. El músculo es tu plan de pensiones metabólico a largo plazo. Ahora, eso no significa que el sistema cardiovascular no importe, claro que importa, sino que la dosis y el tipo de estímulo deben cambiar. En lugar del trote eterno, la investigación señala métodos específicos. Uno muy destacado es la técnica de la caminata japonesa en ayunas. Que es fascinante porque utiliza la caminata, no la carrera, para mantener al cuerpo en lo que llaman la zona FatMax, que hace que caminar estrese menos el sistema, pero queme más grasa. Al caminar rápido, la demanda de energía es constante, pero la demanda de oxígeno es baja y muy controlada. Esto le permite al cuerpo usar la oxidación de lípidos, es decir, quemar grasa corporal, como fuente de combustible predominante. Y la técnica japonesa perfecciona esto creando pequeños picos de intensidad. El protocolo es engañosamente simple. A ver, se realiza en la mañana, en ayunas, cuando el glucógeno está por el suelo. Se empieza con 5 minutos de calentamiento caminando a ritmo normal. Sí. Luego viene el núcleo del ejercicio. Se alternan bloques de 3 minutos de caminata muy rápida a un ritmo donde empiece a ser difícil sostener una conversación fluida y se siguen de 3 minutos de caminata moderada para recuperar. Este ciclo de 6 minutos se repite 5 veces. Y en solo 30 minutos totales, logras aumentar el VO2 max de tu sistema respiratorio y los estudios muestran una reducción dramática en la circunferencia de la cintura. Y lo mejor, sin producir el daño articular o el estrés de cortisol de correr largas distancias. Y bueno, para quienes buscan acelerar las cosas, la ciencia apunta al HIIT, el entrenamiento de intervalos de alta intensidad. Esto genera el famoso efecto EPOC o afterburn, donde la deuda de oxígeno es tan alta que el cuerpo pasa las siguientes 24 horas consumiendo calorías extra solo para volver a su estado base. Y lo mejor es que se puede hacer sin impacto para las rodillas, ¿verdad? El cuidado de las articulaciones es vital a largo plazo. Se menciona muchísimo el método 12-3-30,
que se ha popularizado en las caminadoras. Pones una inclinación del 12%, una velocidad de 4.8 km por hora y caminas durante 30 minutos. La inclinación simula un trabajo de fuerza masivo para las piernas y la cadena posterior, elevando el ritmo cardíaco drásticamente sin un solo salto. Otras opciones brillantes de bajo impacto incluyen caminar usando un chaleco lastrado, con cerca del 11% de tu peso corporal, una práctica conocida como rocking, o incluso hacer circuitos con bandas de resistencia en la sala de tu casa. La meta es enviarle una señal de adaptación mecánica al músculo y al sistema cardiovascular sin destruir el chasis del cuerpo en el proceso. Todo esto se resume en dejar de fatigar el cuerpo de manera aleatoria y empezar a dirigir las respuestas metabólicas de forma, digamos, casi quirúrgica. Para sintetizar la inmensidad de lo que hemos desglosado hoy, destruir la grasa visceral, ese enemigo inflamatorio y lodo tóxico que sabotea nuestra salud desde dentro, no tiene absolutamente nada que ver con pasar hambre extrema. Nada. Y ciertamente no requiere destruir el cartílago de las rodillas corriendo maratones por pura obligación. Se trata de tomar las riendas del sofisticado sistema de comunicación del cuerpo, usar los alimentos como herramientas químicas para encender ese fuego intestinal, aportando sulforafano para frenar el hígado, ácido acético para suavizar los picos de glucosa y activar la AMPK, y grasas saludables para silenciar la inflamación por completo. Y significa aprovechar los valles profundos de insulina mediante protocolos de ayuno para abrir las bóvedas de la grasa y reciclar las células. Y finalmente, usar el entrenamiento de fuerza y el movimiento de bajo impacto para construir un cuerpo metabólicamente blindado. Es en esencia recuperar el manual de instrucciones del cuerpo humano que, se había perdido bajo décadas de consejos simplistas. Pero antes de terminar nuestra inversión en esta investigación, hay una perspectiva evolutiva en estas páginas que me parece que replantea toda nuestra relación con la enfermedad moderna. ¡Oh, me encanta esa parte! Es un pensamiento súper provocador y fundamental. Nuestra biología y nuestros genes no han cambiado casi nada en decenas de miles de años. Así que al ver esta epidemia global de grasa visceral, diabetes, problemas cardíacos e inflamación sistémica, tal vez debamos dejar de pensar que el cuerpo humano se está equivocando o está fallando. Y si estas enfermedades son simplemente la reacción biológica perfecta, lógica y predecible ante un entorno completamente artificial. ¡Claro! O sea, un cuerpo paleolítico viviendo en un mundo diseñado para la comodidad física constante, rodeado de alimentos ultraprocesados predigeridos, comiendo de manera ininterrumpida desde que sale el sol hasta la medianoche y sin la necesidad de levantar objetos pesados para sobrevivir. Bajo esas condiciones antinaturales, acumular una gruesa capa de grasa protectora alrededor de los órganos no es un error de la naturaleza. Exacto, es el cuerpo haciendo exactamente lo que se supone que debe hacer para prepararse para un invierno o una hambruna que, francamente, en el mundo moderno nunca llega. Es un desajuste evolutivo. El cuerpo está ejecutando el software correcto en el hardware equivocado. Completamente de acuerdo. Queda entonces la pregunta en el aire para reflexionar para quienes nos escuchan hoy. ¿Cómo se puede reintroducir estratégicamente un poco de ese estrés evolutivo controlado en la vida diaria? Quizás sea empujando el desayuno unas horas más tarde para alargar la ventana de ayuno, levantando un peso desafiante un par de veces a la semana, o simplemente entregándole a la fisiología las señales químicas que lleva milenios esperando recibir a través de alimentos enteros. Sigan cuestionando la información habitual, sigan investigando y recuerden que a veces lo que no se ve en la radiografía inicial es exactamente donde debemos enfocar la luz.